Los horneros fueron los que participaron, los partícipes, los que mataron a José, los que lo agarraron y lo mataron a José Luis. Eran unos pibes de La Plata, que eran de una barra, no sé de qué club de fútbol. Preyeso le pagó 2 mangos. Preyeso era un comisario de Mar de Ajó en ese tiempo. Le muestran a José Luis y ellos lo agarran a José Luis y lo llevan a la cava. Aparecen los denominados horneros, que confiesan haber participado del crimen, aunque no haber sido los ejecutores. Y le apuntan a Gustavo Preyeso. La noche del crimen, ellos lo acompañan a Preyeso al secuestro de José Luis, y que Preyeso termina ejecutándolo sin que ellos supieran que iba a pasar eso. Ellos llegaban hasta Preyeso. Nunca lo vieron a Chabrán, nunca lo vieron a Ríos. Preyeso le había dado la orden, que tenía órdenes de que hagan esto. La esposa de Preyeso, Silvia Belowski, declaró el 15 de mayo en Dolores que su marido le había dicho que Chabrán había ordenado la muerte de Cabezas y, en consecuencia, el magistrado a cargo de la causa libró una orden de detención internacional contra el empresario. La justicia determinó que por orden de Chabrán, organizado por Gregorio Ríos y con la operatividad de Preyeso y los horneros, se montó un plan criminal para asesinar a José Luis Cabezas. Abrimos el tercer bloque de 40D. Nos quedamos en el bloque pasado con esto que contabas de cuando se enteran, el momento en que se enteran de quiénes habrían sido los autores materiales de ese crimen. Ahí repasamos un poco la palabra de Gladys. Gladys, la hermana de José Luis, con la que tenés una relación ahora en este momento, digamos, de amistad muy grande después de aquel momento. Sí, por años mantuvimos la relación con ella, y ella particularmente con nosotros, con varios compañeros, porque siempre todos los 25 de enero hacemos algo, una actividad, y muchas veces se ha llegado. Y bueno, es mantener viva la memoria, mantener vivo toda esta problemática, la visibilidad que se nos dio en esa época, que nunca la perdimos. Y aparte, también fue muy importante para todos los reporteros gráficos que pensáramos en la memoria nuestra y de nuestros viejos reporteros. Entonces empezaron a armar fototecas en distintas partes del país. La primera era la que está en Buenos Aires, armada por Argra, y fue un poco un punto de inflexión en este caso, porque nos dimos cuenta que nuestro material valía tanto históricamente como para mantener la memoria activa. Y vale que si tiene valor. José, ¿qué pasó con las novedades que se iban dando en la causa, en la investigación? Saltaba a la luz esto de los horneros y venía la complicidad, o se descubría la complicidad de comisarios de la bonaerense, y se decía, bueno, che, pero hay algo más arriba o no. Sí, antes de los horneros habían apuntado contra otro grupo que después aparentemente no había tenido el grupo, digamos, un grupo de personas de mala vida. Que terminan siendo los perejiles que suelen usar en muchas causas. Claro, ¿no? después es cuando llegan a los horneros, ¿no? Claro. Y una de las cosas que se critica a la policía que intervino fue que no guardó realmente todo lo que podía ser prueba, tanto del lugar como, por ejemplo, el traslado del vehículo donde lo mataron a José Luis Cabezas, fue realizado en una forma que nadie entendió cómo no se había hecho digamos, con una grúa como correspondía. Todo no, fue llevado prácticamente a la rastra. Claro, sin cuidar ni siquiera la escena. Qué bueno, que es lo que siempre se reclama, el cuidado de la escena del crimen. Sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, esas cosas pasan o a propósito o porque la policía, que es la que interviene en esos primeros momentos, no toma las precauciones que sabe que tiene que tomar. Y también, un mes de enero que hay feria judicial, el juez que intervenía estaba lejos, ¿no es cierto?
y bueno, no hay una comunicación fluida. Claro, porque ahí interviene un juzgado de Mar del Plata. No, No, el de Dolores. el de Dolores. De El de Dolores. Dolores, tenés Sí, razón. ese intervenía. Entonces eso hace que varias de esas actividades que debieron haberse preservado de entrada, cuidando cada detalle, eso significó también retraso para la investigación, porque se apuntó antes de los horneros a otro grupo. También se apuntaba a una mujer, no recuerdo en este momento cómo. Creo que era Pepita la Pistolera. Pepita la Pistolera, digamos, sí, que exactamente. famosa Sí. delincuente de Sí. la costa que también intentaron Sí, achacarle sí. el caso. Sí, porque eran grupos que eran de la actividad Que delictiva. delinquían, digamos. claro. Exactamente. El tema es que acá ya estabas hablando de algo más grande. Voy a avanzar un poco en la línea de tiempo, porque se da ese proceso, incluso se le comienza a conocer la cara a Yabrán, se logra su imputación y el juez de Dolores, como bien lo decías, libra la orden de captura. En ese momento, Yabrán, que ya era sospechado por el crimen, estaba en mayo de 1998 en una de sus propiedades, en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué pasa en ese momento? Lo recordamos. En Argentina, el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas adquirió una connotación política luego que un influyente empresario supuestamente ligado al presidente Carlos Menem fue vinculado con este caso. Con la detención de Gregorio Ríos, los investigadores volvieron a la carga sobre el entorno del empresario y sus vinculaciones con Gustavo Prelleso. ¿Por qué ahora? Mire, doctor, ahora por el caso Cabezas circularon y muchas versiones circularon y algunas me vinculaban a mí. Alfredo Yabrán pasó a la clandestinidad. El empresario se convirtió en el hombre más buscado del país, declarado prófugo de la justicia por las sospechas de haber sido el autor intelectual del crimen de José Luis Cabezas. Se esconde en una estancia, la estancia San Ignacio en Entre Ríos, una de las tantas que tenía. Eran las 13:25 cuando el estampido de una escopeta calibre 12.70 que Yabrán usaba normalmente para cazar jabalíes provocó el estupor de los presentes. Al abrir la puerta, la policía encontró el cuerpo boca abajo de un hombre que respondía a las características físicas del empresario. Los ojos abiertos apenas se distinguen en la máscara violácea. El hombre más buscado de Argentina murió al caño de una escopeta y marcó el fin de una época. 20 de mayo de 1998, cuando Alfredo Yabrán en su estancia Entre Ríos se quita la vida, acorralado ya con una orden de captura, prófugo de la justicia, termina en esos momentos, en una sociedad que creo ya lo había o lo tenía condenado, ¿no? por ese crimen, más allá de los altos vínculos policiales y demás. Digo, había una demanda de justicia y todo apuntaba a Alfredo Yabrán en ese momento. Julita, ¿no? Sí, y en parte me parece que es importante rescatar esto que mencionaban hace un rato en relación a los vínculos en Estado empresarios, ¿no? Que fue algo que se fue constituyendo, podríamos decir, desde antaño, incluso antes de la última dictadura cívico-militar. El complejo público empresario que consolida ciertas lógicas de colusión y de corrupción ya datan desde los años 60, ¿no? En Argentina. Y en que se exacerban más en esos periodos, digamos, de dictadura cívico-militar, donde se ven las complicidades cívicas más que nunca también, ¿no? Sí, sí, claro, pero también se ven como ciertas puertas giratorias, ¿no? Que son muy propias de nuestra cultura política e institucional. Y en relación en particular a lo que mencionabas, me parece que sí, había un juicio público, podríamos decir, más allá de los tiempos de la justicia, que muchas veces no son los tiempos que presume la sociedad, por una parte, pero también
no sé si mal no recuerdo, yo era bastante chica en ese momento, pero también hubo ciertas sospechas sobre la muerte o no de Alfredo de Yabrán. ¿Sí? Yabrán, ¿no? Sí, hay periodistas que dicen que estuvieron ahí adentro, hay testimonios, pero sí, sobrevoló siempre esa cuestión, ese fantasma de ¿se mató o no se mató? ¿Qué sensación dejó en ese momento, Dani? La primera sensación que te decía recién, que nos causó fue el 20 de mayo del 88, te acuerdas que te decía que fue en el parque de San Martín, que estamos en la cobertura de un rally de ese año. Y la sensación fue, me acuerdo que venía Raúl Vallejo a contarnos que había escuchado en la radio, pararon la transmisión de la radio de ese momento, no sé si era LB3 o LB2, y saltaron con la información de que había aparecido el cadáver de Yabrán. Y todos los fotógrafos nos juntamos ahí entre la tierra, los autos y todo lo demás, y decimos, ¿y ahora cómo seguimos? Fue una conmoción muy grande, fue la segunda conmoción, el asesinato y después el suicidio de Yabrán. De quien era señalado como instigador, se llevaba la tumba. Y la duda, nadie creía. Es más, o sea, tardamos mucho tiempo consultando con los chicos de Buenos Aires, con el presidente, con la comisión, por si era real, ustedes lo vieron. Hablamos con la hermana, con los familiares, con los más allegados y nunca nos dijeron con certeza, siempre manejábamos la opinión, o sea, la información que teníamos de los medios. Pero la duda siempre estuvo. Me quedan poquitos segundos, pero digo, como reportero gráfico, te doy un poco el cierre, porque es importante todos los 25 de enero recordar nuevamente esa frase que marcó tanto a la Argentina, no se olviden de Cabezas. Sí, para nosotros fue y es muy importante que lo seguimos manteniendo. Justo nos toca en festivales como en Cosquín y siempre todos los fotógrafos que estamos los recordamos. Siempre vamos, si no plantamos un árbol, si no seca plantamos otro y así en distintas localidades y es nuestro ángel de la guardia y nada, para nosotros ha sido y siempre será el José Luis de la vida. Les agradezco a los tres haber estado acá y poder un poco comprender un poco más de esto que decíamos al principio. Fue un mojón muy, muy fuerte y desgraciado en la historia democrática argentina. Última pausa en 40D y ya venimos con el cierre.